comenzar. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de la sociología, los conceptos básicos. Hoy nosotros vamos un poco más de qué durante todo este tiempo o por qué se está hablando mucho con respecto a la sociología. La sociología, ustedes saben que nosotros es como nuestro comportamiento, el estudio de cómo nos comportamos dentro de la sociedad y de todo lo que nosotros realizamos en nuestra vida. En nuestra vida cotidiana nosotros dependemos mucho de la sociología, que finalmente nosotros hemos estudiado en nuestras escuelas el tema de filosofía, cómo es el ser, cómo el hombre comienza a pensar. Pero nosotros la sociología es nuestro comportamiento ante una sociedad. Es por eso que nosotros tenemos que la sociología realiza también un proceso de socialización para la cultura y la comunidad. Bueno, para nosotros, ¿qué es cultura? Pues nosotros tenemos que hay un uso cotidiano. Cuando se habla sobre la excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, conocido como alta cultura. Esto también es un concepto clave, como que en este caso, bueno, yo soy un abogado, soy especialista, pero resulta de que, como dicen en todo lo que uno conoce, nuestro aspecto cultural. Yo nací en Barranquilla, pero mi padre es santanderiano y tengo también raíces de esa cultura. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos la cultura santanderiana, nosotros tenemos la cultura del mamagallismo, como nos conocen a nosotros en Colombia, que nosotros todos la cogemos suave y relajado. Pero a veces cuando uno tiene que sacar el carácter fuerte, uno lo saca. Así es lo que nosotros estamos hablando en todos los lugares del mundo sobre las culturas. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestras culturas totalmente diferentes. Como aquí en este concepto, que es el que se basa en lo que es sociológicamente, que es el conjunto de los saberes, las creencias, pautas de conducta de un grupo social, incluidos los medios materiales que usan los miembros para comunicarse entre sí, resolver necesidades de todo tipo. Ustedes pueden creer que, por ejemplo, la cultura rusa es igual que la europea, o que la europea sea igual a la de Estados Unidos. No. Cada país maneja una cultura, cada país maneja sus creencias y cada país realiza sus respectivas. ¿Cuáles de los elementos culturales? Por ejemplo, ¿cuál es el elemento cultural de aquí de Colombia? Hay varios. Por ejemplo, tenemos el sombrero volteado, el acordeón, que nuestros acordeones aquí son totalmente diferentes, las gaitas, los tambores, cosas que nosotros en otros lugares del mundo no se ve, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un colombiano cuando se va al extranjero? Pues ya lo identifican, porque si más en barranquillero, como por excelencia, a nosotros nos gusta la parranda y formamos con cualquier instrumento formamos una parranda. A nivel del exterior ya nos tienen identificados por esa cultura alegre que tenemos nosotros, porque nosotros vivimos en una ciudad donde tenemos un carnaval que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Con esa declaratoria, nosotros tenemos los ojos puestos a nivel mundial, porque nuestro carnaval, al igual que el de negros y blancos de Pasto, es declarado patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Nosotros, para desarrollar estos conceptos culturales, nuestros grupos sociales, a pesar de que en Colombia somos un país, también tenemos distintas culturas. No es la misma cultura en el interior del país, en el centro del país, que la norteña y que la sureña, porque cada uno tiene sus costumbres. En Pasto, por ejemplo, que se celebra el carnaval de negros y blancos, las danzas de ellos son totalmente diferentes a las de nosotros. Sus tambores son totalmente diferentes a los de aquí de Barranquilla, que es un poco más alegre.
Entonces, ese concepto de cultura, nosotros tenemos que ya saber qué es nuestras creencias y pautas y nosotros de nuestra cultura sabemos cómo resolver esas necesidades que nosotros estamos teniendo en este momento. Y tenemos otro concepto que es el de la subcultura. Una subcultura, para definir un grupo de personas o un conjunto distintivo de comportamientos y creencias que las diferencia dentro de una cultura dominante que forman parte. Ustedes saben que los jóvenes más que todo se puede formar a partir de una edad, grupo étnico o género de miembros. Las cualidades que determinan una subcultura aparece también que pueden ser estéticas, políticas, sexuales o una combinación de ellas. Cuando yo estaba más en el colegio, existía una cultura que se llamaba la cultura emo, la subcultura emo. Y ustedes saben que, bueno, ahora mismo no hemos visto más casos ahora hay más diferentes como los punk, que es una imagen que nosotros estamos viendo acá. Y entonces, esos son estereotipos que nosotros vemos que son de la subcultura. Los emo, ustedes saben que llegaban, se alisaban el cabello y tenían un capul hasta llegar a las cejas. Liso el pelo, se vestían de negro y siempre hablaban sobre cuestiones lamentables de vida. Entonces, eso es lo que nos describe como una subcultura, que se opone precisamente a los valores de la cultura dominante a la que pertenece. Aunque esto no es universalmente aceptado porque no siempre se produce una oposición entre la subcultura y la cultura de una manera radical. Nosotros aquí tenemos una cultura indígena, pero también tenemos una subcultura que es la de los españoles cuando nos conquistaron a nosotros. Y a él se le debe ahora prácticamente de esa culturización, cuando los españoles llegaron, llegó a ser una cultura dominante. Y las otras indígenas quedaron como una subcultura, pero en este caso no se hizo ningún tipo de oposición porque en Colombia es reconocible todas las culturas de los indígenas. Entonces, cuando llegó esta subcategorización ahora, que es una subcultura, porque aquí en Colombia usted se puede dirigir a lugares como la Sierra Nevada de Santa Marta y usted se va a encontrar con los indígenas arhuacos. Usted se va a dirigir a otra zona del país, como por ejemplo en San Basilio de Palenque, que ustedes saben que también hay una cultura allá, propia de San Basilio, como por ejemplo, nosotros tuvimos una institución educativa etnográfica llamada Paulino Salgado Batata. Paulino Salgado Batata, que es de origen de San Basilio de Palenque, él tocaba los tambores, era un gaitero bullenguero viejo. Resulta que cuando hay un muerto en la zona, cuando tocan los tambores al estilo para avisarle a la gente que alguien murió en su cultura. Miren que aquí nosotros, ustedes saben nuestra cultura cómo es al avisar a los familiares o a allegados con respecto al fallecimiento de un familiar. Llaman por teléfono, por redes sociales, pero ellos que no tienen eso o que no saben lo que es esos elementos, lo hacen de una manera de señal. Entonces las personas de San Basilio de Palenque se enteran cuando muere alguien, cuando empiezan a redoblar los tambores al estilo de ellos, porque ellos tienen sus propios símbolos de identificación en los sonidos. Ellos saben cuándo muere la persona o cuándo la persona está por morir, ellos tocan los tambores y todo el lugar, toda la comunidad se entera de esa forma. Pues bueno, también la sociología nos habla sobre unas instituciones del derecho que son las que siempre que nosotros tenemos en claridad que las instituciones sociales y el derecho vienen relacionadas. Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan que cuáles son las instituciones sociales antes de empezar? Por ejemplo, Andrés, ¿cuál puede ser una institución social dentro de lo que nosotros estamos hablando sociológicamente? ¿Cuál puede ser las instituciones sociales por excelencia?
Profe, me hace un favor. ¿Sí? Repítame brevemente el concepto. Una institución social. Nosotros sabemos que estamos formados en una sociedad y que hay unas instituciones sociales por excelencia. ¿Cuál crees que puede ser una institución social por excelencia? Bueno, profe, creo que la más obvia es la familia. Obviamente, la primera institución social fundamental es la familia. La familia es una de las primeras instituciones, muy bien. ¿Cuál otra pueden creer ustedes que pueda ser otra institución social? La religiosa, profe. Correcto, la religión es otra institución social. ¿Cuál otra puede ser también? Y es lo que estamos haciendo ahora mismo. La facilita. La institución educativa. Educación, las instituciones educativas. Eso es lo que nosotros denominamos una institución social. Entonces vemos que las instituciones sociales son sistemas convencionales duraderos, porque están organizados independientes del gobierno y del país y que se encuentran dirigidas por una infraestructura reconocible dentro de la sociedad. Quiere decir de que el Estado tiene que intervenir para la protección de dichas instituciones sociales. Estas instituciones, el deber que tiene el Estado es garantizar el cumplimiento de que estas instituciones no se menoscaben en el tiempo. Ahora vamos a ver un poco sobre cada una de esas instituciones que nosotros tenemos aquí. Institución religiosa, la educativa, la familiar y la económica. Que entonces en este caso tenemos que ver que cada una maneja una infraestructura que es un núcleo central de la sociedad y a través de ella nosotros sabemos cómo solucionar los inconvenientes que se nos presenten. La institución religiosa, que es una de las que suele definirse como un sistema cultural sobre comportamientos y prácticas de cosmovisiones éticas y de textos, libros sagrados, profecías y los ritos. Ustedes saben que, bueno, la religión por excelencia que nosotros conocemos es la del catolicismo. Pero entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar en la anterior imagen, tenemos aquí la Capilla Sistina, que es en el Vaticano. Y tenemos esta que también son católicos, pero ¿de qué país son? Estos son los rusos. Los rusos hablan de un catolicismo ortodoxo, que es prácticamente igual al catolicismo apostólico romano, que maneja las imágenes, que ustedes saben que los que son católicos, la imagen que manejan de representación de los santos y de la Virgen, que las representan en estatuas y todo lo que realizan ellos. Pero los ortodoxos también tienen los santos que tiene la misma Iglesia Católica Apostólica y Romana, pero en este caso ellos no los representan en imágenes de estatuas, sino en pinturas y en cuadros, porque pueden ver que es la misma estructura, es la misma misa, es el misma, lo que denominan ellos Eucaristía, los festines, los servicios funerarios, los santos óleos, todo lo que se realiza como se rige a través de un libro que es la Biblia, y la Biblia para todas esas religiones. Porque ustedes saben que en el mundo la Biblia es una sola, a pesar de que ya también, dependiendo de la doctrina religiosa, realizan la respectiva traducción, en donde muchos de ellos que han cambiado sus cuestiones, como por ejemplo los que son los testigos de Jehová, los mormones, o los que son lo que se denominan los adventistas del séptimo día. Tenemos también de distintas religiones, que es lo que nosotros vamos a ver como en este mapa que tenemos aquí. Nosotros podemos ver que en el globo terráqueo practica el cristianismo todos los países de habla hispana y todos los que hablan lenguas romances. Por ejemplo, los de lenguas romances, que son todo lo que viene del latín. Por ejemplo, nuestro idioma viene mucho sobre el latín. El español se forma del latín. Y podemos ver que Francia, Italia y la mayoría de los países que estaban bajo el tema de la cortina de hierro
Ellos practican el catolicismo romano. Pero tenemos también que existe otro catolicismo, que es el ortodoxo. El ortodoxo es el que practican en los países que pertenecían a la Unión Soviética y miren que principalmente lo maneja Rusia. Es la única religión que maneja o que predomina más en Rusia. ¿Qué pasa con Canadá, Estados Unidos, Reino Unido? Se habla sobre el protestantismo o lo que son las religiones protestantes cuando se habla sobre lo que es el anglicanismo. El anglicanismo es que, por ejemplo, existe la iglesia, pero el que manda en la iglesia no existe tienen la concepción filosófica de la Edad Media, cuando en la Edad Media ustedes saben que el Papa lo escogían como el rito que siempre se escoge, que hacen un cónclave, el cónclave elige al Papa. Entonces, por eso se escucha mucho lo de la expresión del humo blanco y del habemus papam cada vez que eligen un papa nuevo. Pero cuando llegó Martín Lutero, después del Renacimiento, empiezan a generarse este fenómeno nuevo. En Inglaterra, por ejemplo, el anglicanismo que se practica en Inglaterra es que la que manda en el lugar de la iglesia es la reina o el rey. Pero a la hora de realizar una sucesión, como por ejemplo va a pasar ahorita en Inglaterra, el rey que vaya a tener el espacio, como su principal requisito es que no puede ser divorciado. Pero como en este caso, el rey se divorció, el príncipe Carlos, él se divorció de la princesa Diana y después la princesa Diana murió en un accidente automovilístico y prácticamente en el pleno proceso de divorcio ellos quedaron y pues prácticamente él nuevamente se casó con Camila Parker, pero para los analistas de la iglesia, como en la iglesia es influyente y todo lo que realiza el anglicanismo es con base a lo que dice el rey, no pueden elegir a Carlos como sucesor de Isabel en caso de muerte porque él se casó por segunda vez. Entonces, en este caso, asumiría el siguiente en la línea, que sería el príncipe Guillermo o William, para que él asuma, porque él es la primera vez que se casa. Y en Estados Unidos hay muchísimo más, porque allá es donde nacen los adventistas del séptimo día, los mormones, los salos del reino de testigos de Jehová, y de lo que está separado por las iglesias. En cambio, miremos que en el oriente, como Japón, China, practican mucho lo que es el budismo, los que siguen a Buda y que también tiene su área y también aparece lo que es la etnia del judía, el hinduismo y lo que participan de China. Este muchachito se me fue. Bueno. Entonces también tenemos que, y en África, en el norte, y en el centro entre Asia y Europa, la frontera, tenemos que también practican mucho el Islam, que ustedes saben que es algo muy más radical, un poquito mucho. Entonces, ahí es donde nosotros vemos nuestro mapa geográfico de las instituciones religiosas. Tenemos que la educación, que es otra institución social que permite y promueve la adquisición de todas las habilidades y destrezas en amplios conocimientos, en amplios horizontes que ustedes tienen, porque ustedes están en una institución educativa, tanto para capacitarse como técnicos, como ustedes están capacitando, como yo me capacité en técnico, como yo me capacité en universidad. Para nosotros, lograr tener un conocimiento nuevo, ampliar nuestros horizontes,
despejar nuestras propias mentes para nosotros obtener un proceso fácil de aprendizaje y adquirir conocimientos. Nosotros no solamente adquirimos conocimiento y valores, creencias y hábitos dentro de nuestras instituciones. Y nosotros ayudamos a que esta educación, para que nosotros lleguemos, repliquemos el modelo a nuestros familiares y a llegar a solucionar nuestros propios conflictos a través de nuestra misma cultura. Porque ustedes saben que nosotros en educación conocemos mucho. Y la educación no solo se produce a través de las palabras, y también se produce en una parte de autodidáctica, o que son lo que es la institución educativa automatizada, que son ya plataformas donde ya prácticamente no necesitan un profesor, que eso se presenta en distintos lugares en Estados Unidos más que todo. Entonces nosotros vemos que la institución económica. Nosotros podemos ver aquí que nuestro Estado colombiano maneja unas instituciones, y esto principalmente tienen la función de administrar, el ordenar el gasto, inversiones que se realizan de manera eficiente para complementar y surtir todas las necesidades. Bueno, entonces les describo imagen de izquierda a derecha. Tenemos la sede del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Colombia, que queda en la ciudad de Bogotá. El banco emisor, el Banco de la República. Tenemos también el Palacio del IEVA en Bogotá, que es la sede de las alcaldías de Bogotá, y el Congreso de la República, que es el Salón Elíptico, que son las instituciones económicas representativas del Estado. ¿Por qué son estas más representativas? La alcaldía, más que todo, se encarga de la planificación a nivel local, como nosotros estuvimos hablando en la estructura del Estado. Y el Congreso se encarga para todo a nivel nacional, y el Ministerio de Hacienda ejecuta lo que le aprueba el Congreso para presupuesto, y el Banco de la República se encarga de emitir la economía, de dinamizar la economía en el tema de los bancos. Bueno, nosotros tenemos que esas instituciones educativas a lo largo de la historia son las siguientes. Que tenemos el mercado. El mercado, ustedes saben que es una propiedad privada de uso racional. Regula lo que nosotros, los bienes y servicios que nosotros debemos adquirir y a qué precio. Si no existiese esta institución, a todos nosotros nos estuvieran cobrándonos hasta el doble, el triple de lo que cuesta un producto. Entonces aquí es donde viene el tema de la ley de la oferta y la demanda y todo lo que tiene que ver en un sector económico. El sistema educativo, que es lo que estuvimos hablando, sobre la formación orientada a la transmisión de la comunicación del conocimiento. El Estado se encarga de regular todo lo que es referente a la institución educativa. Cómo se realiza todo, cómo se realiza y los pautas, conocimientos, cómo se realiza toda la relación. Tenemos también que el Poder Legislativo, que es el que se encarga de regular todo lo referente al tema estatal. Si no hay ley que regule ciertos temas de economía, pues obviamente no va a poder haber economía. Es la principal institución económica, porque el Congreso es el que aprueba el presupuesto anual del Estado. Todo lo que tiene que invertir el Estado en programas sociales, económicos, educativos. Si ustedes se ponen a analizar un poco sobre la ley de presupuesto, establece que el presidente, durante su cuatrenio, tiene que entregar un plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo tiene que solicitar unas partidas presupuestales para poder ejecutar. Este cuatrenio del presidente Duque ha tenido algo atípico. Lo atípico de este año fue la pandemia. Él ya tenía planeado lo que iba a hacer durante el 2018 al 2022, que su plan de gobierno se llama El futuro es de todos. Entonces, ese plan de gobierno que él ya tenía presupuestado, ya hizo una solicitud de urgencia manifiesta
para que se tramite dentro del proyecto de ley ahora en esta legislatura sobre una adición presupuestal al plan de desarrollo de él, porque no se previó lo de la pandemia y ustedes saben que están dando lo que es el ingreso solidario, la devolución de IVA, y solamente iba a ser era hasta el tiempo de pandemia. Pero en las noticias estuvieron hablando de que se solicitó ese proyecto al Congreso de urgencia manifiesta para que el programa de ingreso solidario estuviese operando hasta diciembre del otro año, con el fin de que las familias que perdieron todo prácticamente en estos 5 meses de pandemia y todas las ayudas económicas que él no tenía presupuestadas, las va a meter en este paquete para poder ejecutarlas dentro de su plan de desarrollo. Esos cambios se tienen que realizar para que él pueda continuar con su gestión. Y el que lo hace y el que lo aprueba es el Congreso. El ayuntamiento, que en otros países se llama ayuntamiento, en otros se llama municipalidad y aquí se llama alcaldía. El alcalde del municipio, que es lo que nosotros tenemos, que es el que ejecuta y planifica su presupuesto. Cada entidad tiene que generar un plan de desarrollo para el municipio o para el distrito, en este caso, el distrito de Barranquilla, que se lo aprueba el Consejo Distrital o el Consejo Municipal para que se ejecuten los distintos programas. Él se lo pasa al Ministerio de Hacienda para que el Ministerio de Hacienda valide si ese plan de desarrollo cumple con las características de la ley del plan de desarrollo que tiene actualmente el gobierno para la ejecución. Y otra institución es el sindicato. Ustedes saben que los sindicatos son gestores y protección de los derechos de los trabajadores, pero realmente ustedes saben que el sindicato tiene muchísimos intereses encontrados donde a veces negocian algo que a veces puede ser en detrimento del trabajador. Y bueno, tenemos la familia. La familia es un grupo de personas formado por individuos unidos primordialmente por relaciones de filiación o pareja. Los lazos que define una familia son de vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente como el matrimonio, que en algunas sociedades solo se permite la unión entre dos personas, mientras que en otros es posible la poligamia. Y vínculos de consanguinidad, que es en este caso la filiación entre padres e hijos o lazos que se establecen entre hermanos que se descienden de un mismo padre. También pueden diferenciarse las familias según el grado del parentesco entre sus miembros. Bueno, entonces, aquí al analizar la institución más protegida del Estado es la familia. Y lo vamos a ver, vamos a analizar un poco el artículo 42 de la Constitución. Y este dice así: la familia es un núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Si nosotros podemos ver acá analizando los vínculos naturales o los vínculos jurídicos, un vínculo natural, por ejemplo, es la conformación de una unión marital de hecho. La unión marital de hecho, o lo que se denomina la convivencia, que es lo que vulgarmente se conoce que se rejuntan, pero no se casan, eso es lo que puede ser el vínculo natural que desarrolla efectos jurídicos después de cierto tiempo para ser beneficiario de los elementos de la pareja. Una persona que genera una unión marital de hecho con una persona para obtener derechos económicos de manera inmediata es el tema de la cobertura de la seguridad social. A los 2.5 años o los 2 años y medio tienen el tema del derecho a obtener beneficio económico en caso de que se terminen la sociedad de hecho o la unión marital. A los 5 años tiene el derecho a la pensión en el caso de los pensionados. Pero cuando es por accidente laboral,
no tiene que cumplir sino el tiempo de convivencia según la última sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene que acreditarse convivencia, solamente por lo legal, por el tema de los hijos. Y tenemos el vínculo jurídico. El vínculo jurídico, en este caso, el ejemplo más claro es el matrimonio civil, que el Código Civil no lo referencia como un acto solemne, como nosotros sabemos en el matrimonio católico o en el matrimonio cristiano. El matrimonio civil, como aparece en el código, es un contrato donde usted se obliga a generar una familia o una sociedad denominada familia, que del cual usted se constituye una responsabilidad, adquiere derechos y obligaciones. Ese es el vínculo jurídico en un ejemplo de familia. Continuamos. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley determina que el patrimonio familiar es inalienable e inembargable. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando hay una casa familiar, usted, el propietario, que es la familia, el esposo, la esposa, sobre todo estas viviendas de interés social, usted puede, si el patrimonio no llega a más de 150 salarios mínimos, usted puede registrarla como un patrimonio familiar. Cosa de que, por ejemplo, llega a tener un préstamo diferente al de la casa, porque eso es una excepción de la norma. Porque, por ejemplo, si usted tiene un crédito hipotecario en la vivienda y usted le hace esa afectación y usted pierde su casa, el banco se hace un proceso de levantamiento del patrimonio de familia, porque el patrimonio de familia es inembargable. Si usted terminó de pagar su casa y usted realiza esa afectación, a usted no le pueden perseguir el bien de familia, porque el patrimonio de familia es inembargable. Y eso es inembargable hasta lo que el mayor de edad cumple los hijos, o sea, hasta los 18 años. Pero luego de ese tiempo, los esposos pueden continuar y realizar lo que es la afectación a la vivienda familiar. Y la afectación a la vivienda familiar es casi lo mismo que el patrimonio de familia, no lo pueden embargar. Es por eso que esas dos instituciones que el Estado contempla y la ley contempla a través del Código Civil para evitar la pérdida del patrimonio familiar. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Nosotros vemos que en muchísimos aspectos tenemos nosotros las relaciones familiares que se basan en la igualdad de derechos. Yo tengo una pareja. Disculpen un segundo. Entonces nosotros vemos de que está ya en el carro allá afuera. Entonces nosotros tenemos que las parejas que forman una sociedad, ambos tienen el derecho a la igualdad. Cuando hay hijos de por medio, y en el caso de que se separen, que en caso de que lleguen a separarse, obviamente, la igualdad que se tiene con respecto a los hijos es igual para ambos. En el tema de presupuestos, de los gastos de los niños, también van en igualdad. Por eso es que cuando uno va a una conciliación, le establecen que es el 50%. Cada uno tiene el 50% de derecho para entregar al niño
en ciertos días que quiera verlo, y también en el tema económico, donde tiene que retribuirle todo lo que se gasta en la familia. Y dentro de la misma, si no existe ningún divorcio o si no existen y todavía está formada la familia, los gastos tienen que ser de manera recíproca. En caso de que una madre o que normalmente en una sociedad machista como se vive aquí en Colombia, que dice el hombre, no, yo soy el que voy a trabajar y yo soy el que voy a pagar, yo soy el que hago todo. Entonces las mamás se vuelven las gerentes del hogar, entrega de presupuesto el marido para poder realizar sus labores. Por eso es que ustedes ven que las madres son ahorradoras en todo lo que nosotros requerimos, porque ellas saben qué es lo que nosotros necesitamos. Porque realmente nosotros, como nosotros los hombres prácticamente desconocemos muchísimas cosas que la mujer sí conoce, y de lo que puede comprar, lo que sale, nos consiguen a veces las cosas hasta más económicas y todas las cosas. Aunque ahora en este tiempo de pandemia, todos nosotros los hombres aprendimos a hacer algo, y es hacer mercado. Porque realmente yo te digo, bueno, somos dos en la casa, salimos en un día diferente cada uno, entonces daba un poco de curiosidad porque yo sé normalmente qué es lo que hay en la casa y qué no, porque yo sí estoy acostumbrado a hacer mercados, pero resulta de que llega un hombre y uno lo ve con una lista en mano haciendo los churitos, y yo dije, bueno, eso ya, sí, porque es que nosotros no estábamos acostumbrados a hacer eso, pero la pandemia nos dejó en claro de que tenemos que ser en la igualdad de derechos y deberes de cada uno. La mujer era la que hacía el mercado, pero el día que no puede tu mujer, te toca a ti. Y así nos tocó a todos. En toda la sociedad colombiana nos tocó así. Entonces, si la esposa decía, tienes que traer café, esto, leche, carne, huevo, y esta es la lista que vas a traer tú de ahí. Porque es que obviamente a nosotros se nos olvidan mucho las cosas y ya ustedes saben cómo hacerlo. Y también manejar el respeto. También el Estado contempla que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva en su armonía y su unidad, y será sancionada conforme a la ley. Ustedes saben que la violencia intrafamiliar es un mal que tenemos nosotros en esta sociedad, y por eso el Estado lo contempló en una ley sancionable. Los hijos, aquí es donde vemos lo que se denomina mucho con los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. En este caso, que a veces puede pasar que un hombre se case con una mujer, pero anteriormente tuvo otra familia que creó de manera totalmente independiente. Y entonces resulta de que cuando muere la persona, aparecen los otros hijos en el tema sucesoral. Pero como dice la ley, tienen igual derecho de todos los bienes y todo lo que él deja. En caso de que sean menores de edad, más rápido todavía. Pero en este caso la ley le da prelación a los menores por el tema de la protección, pero todos tienen igual derecho. Entonces, eso es lo que cada uno, que cuando se hablaba, había un notario que compañero de una compañera de nosotros de trabajo, que trabajó en una notaría, él todavía manejaba el concepto de hijo legítimo y hijo natural. Entonces decía, no, esto es hijo natural. Entonces el hijo natural, ponlo en la mesa. Ponlo ahí en la mesa esa. En la mesa, por favor, porque yo tengo teatro invadido acá.
Entonces nosotros tenemos aquí, gracias amigo, entonces nosotros tenemos acá una responsabilidad y todos tenemos iguales derechos y deberes que nosotros tenemos dentro de esta sociedad. Listo, aquí aparece también que la pareja, listo, la pareja, o sea, nosotros cuando formamos la familia tenemos el derecho de decidir libremente y responsablemente cuánto es el número de hijos que quieran tener y los deben sostener y educar mientras sean menores o impedidos. O sea que esto es algo muy clave. Si usted decide tener una pareja, usted sabe ya que tiene que tener una planificación y decir, yo solamente quiero tener un solo hijo, yo quiero tener dos, quiero tener X número de hijos. Aunque claro, ya esas familias de 5 hijos ya no se ve tanto, pero sí en el siglo XXI todavía se ven esos casos. Y yo conozco muchos, porque antes las familias duraban, colocaban era en una veintena de hijos. Como nosotros tenemos acá en la familia mía, por ejemplo, de parte de mi padre, mi abuela tuvo 15, ya han muerto 4. Y de la familia de mi abuela materna, fueron 12. O sea, esas familias largas. Y eso sí, por parte de mi abuelo paterno, él tuvo su otra familia también antes de tener a los nuestros. Y fueron otros 15 más. O sea, esas familias extensas, ya eso no existe en este tiempo. Pero eso es lo que habla del Estado de tener una planificación responsable. Y bueno, las formas de matrimonio, edad y capacidad para contraerlos, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y disolución del vínculo se rigen por la ley civil. Ustedes, como las menores de edad que se quieran casar, tienen que tener el consentimiento de los padres para poder casarse. Y todo se rige a través de la ley civil. Es por eso que se habla que cuando usted se casa por lo católico y usted se quiere separar, usted se puede separar en el matrimonio civil, en matrimonio pero en efecto civil, más no en el eclesiástico, porque en el tribunal eclesiástico piden otros requisitos más que tienen que ser comprobados para poder disolver el matrimonio católico. Pero mientras tanto, se da una cesación de efectos civiles, que eso se rige a través de la ley civil. Los matrimonios religiosos, como pueden ver aquí, dice, tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. El que se casa por lo católico tiene un factor, es que cada vez que se realiza una ceremonia litúrgica, las iglesias tienen que remitir a la registraduría la famosa acta de matrimonio para generar el registro civil. Esto todavía es una tradición, porque cuando nosotros estuvimos denominados por el catolicismo, nuestro registro civil de nacimiento era la partida de bautizo. Y para generar o para llevar a las viudas el tema del vínculo matrimonial era la partida de matrimonio. Mi abuela quedó viuda cuando mi madre tenía 7 años. Y lo primero que le pidió la policía para acceder a su pensión de sobreviviente era la partida de bautizo, la partida de matrimonio. Y las mujeres estaban en ese tiempo, estaban obligadas cuando se casaban, a llevar el apellido de casada. Y cuando moría el esposo, le tocaba ponerse el de viuda. Entonces, por eso, mi abuela cuando se casó, Alicia de Castro. Pero resulta que cuando la policía le dijo, no señora, usted también tiene que ponerse el apellido de viuda. Entonces, hacer el cambio y decirle a la registraduría, por favor me coloca viuda de Castro.
porque así lo exigía la ley en ese entonces. Ya después de los años 80, la ley determinó que la mujer ya tenía la voluntad de ponerse el apellido de casada. Antes era obligatorio, pero vemos que en las culturas norteamericanas, si la mujer decide casarse, pierde totalmente el apellido de soltera o de su familia. Como ustedes saben, Barack Obama, la esposa es Michelle Obama. Entonces, la mujer que se casa pierde su apellido de casada. Pero en el caso de que realicen todo lo referente a él, siempre el apellido del núcleo familiar es el del hombre. Porque eso ya viene de una manera muy histórica a través de Grecia y Roma, cuando se hablaba del pater familias, que se denomina el padre de familia, que el hombre era el que llevaba la responsabilidad. Pero ahora, como ustedes saben, los movimientos femeninos de la liberación femenina y todas esas cosas, todo eso ha cambiado. Entonces, los efectos civiles del matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. Eso es lo que habla la Constitución, y que también tendrá efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por autoridades de la respectiva religión. Lo que estábamos hablando de los tribunales eclesiásticos. Esto es lo que habla el Estado o nuestra Constitución, haciendo referencia a la familia como institución básica de la sociedad. Ahora tenemos que tener un concepto sobre justicia, conflicto y control social con respecto a la sociología. Nosotros denominamos el control social a todo el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades, aunque a veces el control social se realiza por medios coactivos o violentos. Este control social también incluye formas específicas coactivas como los perjuicios, los valores y las creencias momentos. Entonces nosotros tenemos que nuestro control social se establece que se realiza por los medios coactivos o violentos. Medios coactivos, ustedes saben que es todo lo referente a la ley. Violento, pues obviamente, a veces cuando ese control social puede salirse o se excede, se realiza de una forma demasiado violenta, que eso lo realiza mucho lo que son las fuerzas coercitivas del Estado. Entre los medios de control social están las normas sociales, las instituciones, la religión, las leyes, las jerarquías, los medios de represión, la indoctrinación, que en este caso son los medios de comunicación y la propaganda, los comportamientos generalmente aceptados y los usos y costumbres, un sistema informal que puede incluir perjuicios y leyes, sistema formal que incluye sanciones. Y hablamos también de que hay un control social informal, que son de tipo de medidas informales que no son institucionalizadas. Por ejemplo, los medios de comunicación, la educación o las normas morales, las cuales no tienen formalización a través de normas o leyes escritas. Lo que estábamos hablando en las clases de todo el tiempo, lo que se hablaba sobre la ética y la moral, que esas son unas instituciones que son formadas dentro de unos valores, como es la casa, y que estas no están escritas.
Mira. ¿Ah? Es el que me está llamando porque es el que llama. Bueno, entonces también nosotros vemos de que estas normas y valores que siempre salen determinados, hay una instancia policial, que es un mecanismo de control social informal que se deriva del Estado. Y esto nace a través de la Revolución Francesa y esto ya se ha mantenido durante el tiempo, hablando sobre una política de seguridad ciudadana y de convivencia. Esto es algo informal que nace para cubrir normas morales. Como por ejemplo, lo que estábamos hablando sobre las faltas a la moral en las primeras clases, cuando hablábamos sobre el personal de la piscina, sobre lo del niño y el mayor de edad haciendo el mismo acto que hace el niño de pasear en peloto en la piscina, y ambos nosotros miramos y analizamos durante ese contexto en las anteriores clases, diciendo que el comportamiento del niño, porque era un niño y él no sabía todavía qué era lo que es bueno y lo que es malo, pero resulta de que ya dándose uno cuenta al crecer de que eso está mal, que yo no puedo hacer eso, ahí es donde nosotros estamos viendo de que el Estado tiene que configurar eso, como por ejemplo por eso es que a veces los códigos de policía que habla sobre una parte de las faltas a la moral y las buenas costumbres, como es en el caso de hacer acto sexual en público, en lugares públicos. Eso está penalizado por el código de policía, que es un código de manera sancionatoria. Y está estipulado como una multa de tipo C, que es una de las más costosas. Es por eso que nosotros vemos que su principal función de este control social informal es para mantener las morales y las buenas costumbres de los ciudadanos. Y hay otras que son el control formal, que estas son las que se implementan a través de estatutos y leyes y regulaciones contra las conductas no deseadas, que dichas medidas son respaldadas por el gobierno y otras instituciones por medios explícitamente coactivos que van desde las sanciones hasta el encarcelamiento o el confinamiento. En los estados de derecho, los objetivos y mecanismos de control social están recogidos por legislación explícita. Bueno, entonces pues nos podemos dar cuenta, a ver quién me analiza, sobre la parte de los que nosotros estamos viendo acá dentro de los símbolos. Buenos días. Donde vemos sobre el análisis de estos símbolos. Nosotros podemos ver que hay un mecanismo de control social recogido en la legislación. Nosotros vemos el símbolo de prohibido parquear. Eso nosotros podemos ver que es un elemento de tránsito. Tránsito establece que en ciertas áreas está... Toma, el mío ya terminó. En ciertas áreas establece el prohibido parquear y que eso tiene e incluye, acarrea una sanción que esa es de tipo monetaria, que en este caso es una multa de tránsito. Perdón, disculpen un segundito.
Entonces nosotros tenemos aquí me manda ese muchacho que me traiga las llaves. Tan pronto tenga las llaves, me llama. Entonces nosotros tenemos que, aquí tenemos nuestro símbolo. Pues nosotros el del centro es una medida de salud ocupacional que en este caso habla sobre el uso obligatorio de mascarillas en ciertos lugares. Pero ahora con el tema de la pandemia no solo se ha vuelto de un sistema de salud ocupacional dentro de las empresas en unas áreas diversas, sino que también se ha vuelto obligatorio para nivel de salud pública. Y lo mismo cuando habla sobre el símbolo del mantener el distanciamiento físico. Esto es un control formal que realiza el Estado para poder conjurar ciertas cosas. El elemento también, lo que hablaban del pico y cédula, para poder hacer adquisición de bienes y servicios de primera necesidad y las salidas estrictamente necesarias. Ese es el control formal que realiza el Estado. Y tenemos unos mecanismos de ese control social, que nosotros denominamos aquí en Colombia los mecanismos alternativos de solución de conflictos y las entidades que a nosotros nos realizan ese respectivo control. Tenemos nosotros que el Estado maneja esos mecanismos de control social. ¿Cuáles son? Tenemos las veedurías ciudadanas, los mecanismos de participación ciudadana, las audiencias públicas, la rendición de cuentas, buenos días, la Procuraduría General de la Nación como entidad para la rendición de cuentas. La audiencia pública es aquel espacio que nosotros tenemos aquí. Jason Maldonado 2019. Jason Llamada 2018. Tengo 5 números. Tenemos en la audiencia pública como un espacio de participación ciudadana. Retornamos con la audiencia pública. Es el espacio de participación ciudadana donde cualquier persona interesada con la ejecución de los recursos públicos expresa su opinión y presenta denuncias, donde establece que es un informe de cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Toda entidad del sector público que reciba recursos tiene que generar una audiencia pública de cómo invierte sus recursos. Por eso es que ustedes escuchan todo el tiempo en noticias que el alcalde realizó su primer balance
su balance de gestión con respecto a su primer año. El presidente Duque ya hizo su rendición de cuentas con el Congreso de la República el 7 de agosto, porque el 7 de agosto él se posesiona, todos los 7 de agosto él tiene que presentar un balance de su año de gestión establecido por la norma. En otros países se denomina el discurso de memoria y cuenta. La rendición de cuentas, según la política establecida por el documento COMPES 3654 del 2010, busca consolidar la cultura de apertura de información, transparencia, diálogo y acercamiento entre el Estado y los ciudadanos. Entonces eso quiere decir que todas las cuentas que realiza cada entidad pública tienen que rendir la cuenta, tienen que rendir las cuentas respectivas. La rendición de cuentas entonces se establece como un mecanismo para que nosotros como ciudadanos podamos ver en qué se ejecutan los recursos, porque obviamente usted paga los impuestos y necesitamos ver en qué invierten la plata. Entonces, cada año realizan la rendición de cuentas. Otro son las veedurías ciudadanas. Nace como representación que permite a los ciudadanos, las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer la vigilancia Nosotros tenemos aquí que las veedurías ciudadanas, cuando nacen en el sistema de representación que permite a los ciudadanos o diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a cualquier autoridad administrativa, política, judicial, electoral, legislativa y órganos de control. Como ustedes ven, ustedes han escuchado, por ejemplo, la MOE, que es la de emisión de la observación electoral, tiene que ver un poco sobre las elecciones que realizan a través de los ciudadanos, las elecciones. Tenemos también sobre las autoridades administrativas, políticas y judiciales, como la rama judicial. La rama judicial también tiene un sistema de veeduría ciudadana, y el Estado como tal para todo lo referente a los entes de control, sobre todo lo que es Procuraduría, Defensoría del Pueblo. Existen veedurías ciudadanas donde realizan todo lo que es la revisión de todos esos elementos. También existe otra ONG que se llama Congreso Visible, que es donde establece todo lo que realizan los congresistas, y por eso cuando hablaban de los congresistas más flojos, por respecto a esa la veeduría ciudadana. Es un ojo que usted puede pertenecer a ella para poder ver lo que están haciendo con sus recursos, y por eso es que ese es uno de esos mecanismos. Y tenemos los de participación ciudadana. Tenemos el referéndum, que es una convocatoria que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue una norma ya vigente. Tenemos el plebiscito, que es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Tenemos también la consulta popular y el cabildo abierto. La consulta popular se hace de cualquier trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, sometida por el presidente, el gobernador o alcalde, según el caso, para la consideración del pueblo sobre que se pronuncie formalmente aún sobre un tema. Nosotros estuvimos hablando sobre la consulta anticorrupción, que realmente no tuvo el umbral suficiente que tenemos, que ustedes saben, la consulta anticorrupción, que no tuvo el umbral suficiente. Eso es una consulta popular. Y el cabildo abierto son las sesiones o las reuniones públicas que realizan los consejos distritales o municipales o juntas de administración local
para que los participantes puedan participar directamente con la entidad para discutir los asuntos de interés de la comunidad. Y tenemos ya lo último, que es la teoría del conflicto. Nosotros sabemos que el conflicto es una teoría de sociología moderna donde se considera que existe un conflicto y donde debe de haber una persona que realice la mediación o para conjurar el conflicto. Entonces nosotros vemos de que nosotros en Colombia tenemos un conflicto de todo, pero no solamente puede ser un conflicto armado, también puede ser un conflicto de intereses o un conflicto diferente. Y esa teoría del conflicto nace también sobre la teoría íntimamente vinculada a la teoría de los juegos y al estudio de las escuelas sobre la negociación. Y cuando hablamos de un conflicto social, que nosotros vemos que es entre grupos sociales relevantes donde constituye una sociedad, es que donde hay un quiebre sobre lo que está bueno, lo que es malo, o lo que desean para neutralizar a sus rivales. Es por eso que un conflicto entre un grupo pasa a ser un conflicto social cuando trasciende de lo individual a lo grupal y afecta propiamente la estructura de su sociedad. Entonces es como por decir, explicación de todo lo que es la sociedad necesita las leyes y la estabilidad como en desacuerdo al fin de lograr la integración social de lo que puede conseguirse en consenso o con coacción. Entonces, vemos de que en cualquier caso el conflicto es de factor del progreso y en la formación que se basa en el cambio y la acción social. Y la justicia, como nosotros podemos ver en su concepto, es que la justicia habla sobre la aceptación de lo justo y es un valor determinado de un bien común de la sociedad. Por eso es que ustedes ven que la justicia, simbólicamente nuestra diosa justicia, está siempre con los ojos vendados y con la balanza en el centro. Y eso representa entre la aceptación propia de lo justo, donde usted sabe que la balanza no se puede inclinar hacia ningún lado, sino que tiene que estar dentro de un mismo equilibrio. Y es por eso que se realiza la justicia a través de la equidad. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que son unas herramientas donde las personas en diversas oportunidades solucionan los conflictos entre sí por sí mismas o a través de un tercero sin la necesidad de acudir a los despachos judiciales, que de los cuales tenemos varios en Colombia, como la conciliación en equidad, la conciliación en derecho, el arbitraje, la amigable composición, mediación y negociación. Tenemos perdón. Aló.
Bueno, tenemos la conciliación en equidad, que como su mecanismo lo indica, es un conflicto que se soluciona con un conciliador y lo realizan en equidad. Quiere decir de que lo hacen de una manera que no afecte los intereses del otro y que beneficie también al otro. Que en este caso cada uno de ellos tiene plenos efectos jurídicos. La conciliación en derecho, como su método lo indica, es la gestión por sí misma de la solución de diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado el conciliador. Tenemos el arbitraje, que este mecanismo habla sobre la solución de controversias definiendo un árbitro, que es de asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice, y ese laudo arbitral es una sentencia que dicta un tribunal de arbitraje y puede ser en derecho, entidad, equidad o técnico, que del cual mantiene su esencia. Tenemos también el de la amigable composición, que hay un amigable componedor, que es el que realiza la mediación del conflicto y la solución. La mediación se habla también que hay un tercero que es el que soluciona el conflicto entre las partes sin modo de llegar a una instancia judicial, y finalmente la negociación, que es la negociación de en este caso se presenta más en el tema económico, sobre el mecanismo de solución de conflictos. Bueno, yo les voy a dar unos breves resumen de la historia republicana de Colombia sobre el desarrollo del conflicto. Cada una de ellas, ustedes ahorita esto lo vamos a desarrollar para trabajar que ustedes escojan una de estas fechas que ya está montada en la plataforma de cómo se desarrolló el conflicto en estas épocas. Yo voy a hacer un breve resumen del conflicto en esta entonces. Colombia, desde que nosotros hemos tenido nuestro tema de independencia, siempre hemos tenido conflictos. El primer conflicto presentado fue entre 1810 y 1819, el denominado la Patria Boba. La Patria Boba, cuando se hizo el grito de independencia en el año 1810, del 20 de julio, se realizó en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el 20 de julio de 1810, por un florero, que es lo que denominan ahora la frase del florero de Llorente. Entonces, cuando se realiza ese grito de independencia, habían unos dos bandos. El bando de que quería que Colombia se convirtiera en una república federal y otros que querían que se hiciera de una forma central. Es por eso que ustedes han escuchado mucho sobre el término de Antioquia federal. Antioquia siempre ha querido que Colombia sea que se maneje por estados y no tenga que dependerse de nivel central para muchísimas cosas. Ahí sobre todo el término de autonomía. Durante ese conflicto, los españoles se aprovecharon para entrar nuevamente por Cartagena y realizar la reconquista, que para después, en el año 1819, cuando se realiza la independencia de Colombia y se forma la Gran Colombia, Simón Bolívar y Santander, Simón Bolívar era el presidente y Santander el vicepresidente. Entre los dos también sucedió un conflicto, donde sucedía el conflicto de intereses porque Bolívar seguía realizando la independencia en Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, para todas esas batallas. Entonces él seguía como vicepresidente. Entonces entre los dos reclamaban la presidencia. Hubo un término de una conspiración septembrina, que fue lo que se conoció, que supuestamente Santander iba a atentar contra Simón Bolívar cuando estuviera en Colombia, y realmente Santander salió exiliado. En Venezuela se realiza la independencia de Venezuela y de Ecuador, y Bolívar cayó enfermo, y también Bolívar salió exiliado de Venezuela, y por eso murió aquí en Santa Marta. Ahí también hubo varios conflictos. Cuando estuvo la República de la Nueva Granada, la Confederación Granadina y los Estados Unidos de Colombia, también comenzaron a tenerse conflictos. El conflicto principal, cuando se hablaba de República de Nueva Granada, siguió siendo centralista.
y la Confederación Granadina y Estados Unidos de Colombia se comenzó a realizar de manera confederal o de federación o por estado. Entonces se vivió un conflicto entre los distintos estados en distintas guerras civiles, que es por eso que se generó ese inconveniente y nace la República de Colombia Unificada de Rafael Núñez en el año 1886. Pero durante ese tiempo, entre 1886 a 1930, sucedió un episodio nacional para la hegemonía conservadora. Tenemos que la hegemonía conservadora, que es el mando del Partido Conservador, durante ese tiempo se vivió un episodio que se llamó la Guerra de los 1000 días. En esa guerra hubo una consecuencia muy grave, que fue la pérdida de Panamá. Panamá era un departamento de Colombia y decidió separarse. Entonces seguía la guerra entre los liberales y los conservadores por el poder. Luego, cuando sucedió la masacre de las bananeras, antes de finalizar en el gobierno del último presidente conservador de esa época, nace la hegemonía liberal. La hegemonía liberal entre 1930 y 1946, que también sucedió una época de conflicto, hubo hasta golpe de estado de un presidente para volver otra vez a retomar los poderes, los liberales y los conservadores. Nace la figura de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán realizan el Bogotazo cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán y sigue la guerra entre los liberales y los conservadores y nacen las primeras guerrillas, que de los cuales están las FARC y el ELN. En el 58, después de la dictadura, nace el Frente Nacional, que fue un acuerdo en que llegaban a mantenerse un año, en un periodo de poder los conservadores, un periodo los liberales, y se repartían el poder durante todo ese tiempo. Durante ese tiempo también se formaron varias guerrillas y se fortaleció las FARC, el EPL, el ELN, y de ahí termina otro nuevo periodo donde nacen los carteles de la droga, que es después del 74 al 90, y nace también las guerrillas del M-19. Durante todo ese proceso, ustedes saben que asesinaron a Luis Carlos Galán Sarmiento, nacen las figuras de los hermanos Ochoa y Pablo Escobar como cartel de Medellín. Y en el 91 al 2002, que también es nuestro periodo constitucional, el narcotráfico sigue siendo el pro de cada día, y el proceso 8000, que fue el presidente Ernesto Samper, que sufrió una investigación por la Cámara de Representantes por dineros del narcotráfico. Él absolvieron, en este caso, a él, aquí en Colombia, pero en Estados Unidos recibió su sanción más fuerte, que le cancelaron la visa de por vida. Y sobre el primer acuerdo de paz que realizó Andrés Pastrana, que realizó una zona de despeje para ellos, que fue la zona del Caguán, que fracasó totalmente. Durante el 2002 y el 2010, ustedes saben que hubo una política de seguridad democrática, donde se hicieron unos acuerdos de paz con las autodefensas y seguían a los golpes a las FARC, y aparecieron los distintos problemas sociales como los falsos positivos y los desplazamientos forzados. Del 2010 al 2018, pues surgieron todos los periodos de exploraciones y los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Y actualmente tenemos en el 2018 al 2020 el recrudecimiento del conflicto social. Durante todo este periodo, también en la plataforma existe un documento donde está todo lo que estoy hablando sobre cada antecedente histórico, para que ustedes escojan cualquier época del año o cualquier época de lo que estamos hablando acá, y usted analiza directamente esa parte de la teoría del conflicto. ¿Qué sucedió en ese entonces? Puede ser en un ensayo resumido de mínimo 2 páginas y máximo 5. Tenemos varios actores del conflicto actualmente. Tenemos los grupos guerrilleros como el ELN, las disidencias de las FARC y las disidencias del EPL. Las bandas criminales que tenemos, los Rastrojos, las Águilas Negras, el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado.
Los grupos extintos, como por ejemplo las Autodefensas Unidas de Colombia, las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército Popular de Liberación EPL, el Movimiento M19, el Quintín Lamy, el Cartel de Cali, el Cartel de Medellín, el Cartel de la Costa, el Cartel del Valle y los Pepes, que eran los perseguidos por Pablo Escobar. Esos son los actores, fueron los actores del conflicto que estaban extintos. Y tenemos esto. Bueno, muchachos, entonces tenemos este análisis que nosotros vamos a realizar hasta el día de hoy. Esta es la clase. Pues todo está en la plataforma ahora. Voy a volver a compartir lo que son lo de las tareas para que tengan ustedes ese conocimiento más. ¿Tienen alguna pregunta antes de finalizar? Profe, tienen que ser los conflictos que salen en la plataforma y si uno quiere buscar otro. Pues lo que yo tengo puesto en la diapositiva o en la presentación son épocas históricas de nuestro país. Si usted la encuentra durante todo ese tiempo, usted lo va a encontrar. O sea, estas son unas fechas de referencia, pero esto es histórico de Colombia. De todos modos, en la plataforma existe un documento. Este documento que usted ve aquí es sobre el desarrollo del conflicto en Colombia. Aquí habla sobre todas las fechas que yo les estoy hablando. Aquí habla sobre todo esto. Eso es un resumen de lo que ustedes van a consultar. Ustedes leen sobre lo que se considera. Mire, por ejemplo, lo que nos estaban hablando sobre la ley, la guerra civil. Usted le puede dar el enlace y mire que lo redirecciona. Durante todo esto, usted puede, aquí normalmente miren lo que les aparece. El Bogotazo, que fue otro episodio, aquí aparece sobre el Bogotazo. Y aquí tiene los distintos enlaces. Entonces aquí nosotros vemos que tiene todo lo referente al conflicto. Si usted desea investigarlo en otras fuentes, maravilloso y es válido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo. Entonces, muchachos, hasta aquí la clase de hoy entonces. Que estén muy bien. Bendiciones para todos. Nos vemos en otra oportunidad.